Buenos licenciados, somos el grupo A de la clase de formulación y evaluación de proyectos agroindustriales. Nuestro grupo está integrado por Claudia Verónica García Aguilar, su servidora, Grecia Paola Borjas Osorto, Joel Alberto Aranda Baquedano, Lidia Mercedes Flores Colato, Scarlett Yareli Ortega Reyes y Wendy Saraí Sánchez Rodríguez. Para desarrollar la actividad asignada bajo el tema ¿qué le da el valor al dinero?, procederemos a abordar una serie de preguntas correspondientes a nuestro grupo. En primer lugar, ¿qué son las reservas internacionales netas? Las reservas internacionales de un país corresponden a los activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para poder satisfacer las necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos. En términos, es preciso decir que en términos generales se considera un activo externo que puede ser de activo de reserva aquel que contiene o que responde a dos características principales. En primer lugar, que esté bajo el control directo y efectivo de la autoridad monetaria. Y en segundo lugar, que tenga disponibilidad de uso inmediato. Resulta conveniente también indicar cómo se encuentran conformados los activos externos y los pasivos externos. En cuanto a los activos externos, en ellos se incluyen el oro monetario, los billetes y depósitos de moneda extranjera, las tendencias de derechos especiales de giro, entre otros. Por otra parte, entre los pasivos externos de corto plazo, expresados en monedas extranjeras, se encuentran los convenios multilaterales de pago, los depósitos de no residentes en moneda extranjera, entre otros. En la siguiente pregunta, ¿en qué forma un país mantiene sus reservas internacionales netas? Los países mantienen sus reservas internacionales en forma de depósito de capital, mismas que son constituidas por un conjunto de divisas extranjeras que pueden estar expresadas ya sea en dólares o en euros. Estas reservas son acumuladas para varios fines, entre ellos ser utilizadas por los bancos centrales, y en tal sentido las autoridades utilizan esas reservas para poder proporcionar apoyo a los pasivos que conforman el balance en cada banco central. En virtud de esto, es posible manifestar que las reservas internacionales operan como un indicador económico, debido a que son útiles para poder medir la capacidad que tiene un país para afrontar sus pasivos en moneda extranjera. Asimismo, refiriéndonos siempre a las reservas internacionales como un indicador económico, pero esta vez referido al comercio internacional, estas se muestran como fondos que poseen los países en materia de recursos para llevar a cabo operaciones comerciales, más específicamente las compras en el extranjero, lo que se puede traducir como el poder de adquisición o el poder de compra que tenga un país. ¿Qué sucede cuando un país tiene sus reservas internacionales netas deficientes? En caso de que un país no cuente con el nivel de reservas internacionales que los mercados internacionales demandan o consideran suficientes como un respaldo de solvencia y liquidez, se generan ciertos efectos negativos para cada país o el país en cuestión. Entre esas consecuencias se encuentra la reducción de la inversión extranjera directa, el cierre de los mercados internacionales de capitales. Además, se produce una salida repentina de los capitales. Todo lo anterior conlleva que las divisas se conviertan en recursos cada vez más escasos en la economía, y esto a su vez implica un empuje para elevar el precio de esas divisas respecto a la moneda nacional. Y en este sentido podemos señalar que el déficit de las reservas internacionales netas de un país acarrea como consecuencia la devaluación de la moneda de ese país en términos de la moneda extranjera. ¿Cuánto tiempo sostienen las reservas internacionales netas a un país cuando éste no genera ingresos? Por ejemplo, cuando
se da un golpe de Estado en un país o lo que sucedió en el 2009 en nuestro país. Bien, no es posible determinar con exactitud cuánto tiempo un país podría sostener su economía a base de las reservas internacionales, puesto que esto dependerá de ciertos factores, entre los que podemos mencionar como el punto más importante, la administración que se le dé a estas reservas internacionales, mismas que los países de América Latina, como nuestro país, se ha caracterizado por realizarse dentro de los parámetros que son considerados como convencionales. Por lo tanto, no se ha podido desarrollar aún fondos especiales de inversión u otros como se han desarrollado e implementado en países asiáticos, como por ejemplo en China, en los cuales estas reservas se utilizan aún en situaciones de riesgo para poder impulsar la economía y por ende también las exportaciones, buscando no solo mantener estable la economía, sino también un crecimiento económico aún en estas situaciones, y esta es una clara evidencia del aprovechamiento que se le da a esas reservas excedentes. Sin embargo, para poder dar una respuesta mucho más puntual a este interrogante, podemos manifestar que el tiempo en que los países puedan depender de las reservas internacionales estará determinada por la cantidad de recursos acumulados que posee el país, como el uso que las autoridades correspondientes le den a estos recursos. Ahora continuará mi compañero Joel. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Joel Aranda, de la clase de Formulación y Evaluación de Proyectos. Continuando con el tema, ¿qué países en Latinoamérica han tenido problemas que han colapsado en sus economías, recuperando y apropiándose de los recursos monetarios de los ahorrantes en los bancos? Esta es una pregunta bastante compleja y es un escenario bastante complicado, porque cuando un país o cuando un gobierno recurre a esta medida, es cuando ya la economía está total, como lo mencionaba la pregunta, está totalmente colapsada. Un ejemplo podría ser Venezuela. Creo que muchos o al menos hemos escuchado un poco de la crisis que vive este país por varias razones. Primero, por el colapso, valga la redundancia, de su economía, porque todas sus importaciones y exportaciones han sido bloqueadas, ha sido sancionado, y esto se debe bueno, el tipo de gobierno que rige en este país. Pero ha sido una causa para que la economía de este país esté totalmente devastada. De tal manera que, por ejemplo, para cambiar un dólar, se necesiten aproximadamente, estamos hablando, dando un ejemplo, como 2.000 empiras. Podría ser, es un ejemplo vago, pero podría ser, en este caso, para cambiar de un dólar a una moneda venezolana, estamos hablando que de 5.000 empiras, a veces hasta 10.000 empiras. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, un médico en Venezuela tiene un sueldo como de $10 al mes. De ahí podemos nosotros tomar una referencia de la devaluación que existe en este país, y la economía está totalmente colapsada. Eso para dar un ejemplo. También países como Haití, que tienen una economía totalmente colapsada, en cuanto a esta pregunta. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué es lo que le da valor al dinero? Una pequeña reseña histórica. Antes de 1971, que es cuando Estados Unidos deja el patrón oro, lo que respaldaba a la moneda en papel era el oro. Por ejemplo, dando un ejemplo, por cada 10 lempiras, esos 10 lempiras estaban respaldados por oro. Puede ser 10 gramos de oro, por dar un ejemplo, ¿verdad? Antes de 1971. Después de esta fecha, hubo un cambio de dólares, y eso también colapsó, que hubiera demasiadas reservas en oro, o
ya dejaran de existir las reservas en oro. Entonces se tomó en cada país, se empezó a tomar lo que es las divisas y al día de hoy lo que le da confianza al valor del dinero precisamente es lo que mencionaba nuestra compañera Claudia. Son, por ejemplo, las importaciones y las exportaciones, las reservas internacionales. De eso, por ejemplo, le da valor al dinero actual o futuro, porque por lo que podemos comprar con 100 lempiras hoy, no lo podemos comprar con 100 lempiras en el futuro. ¿Por qué? Porque la moneda se puede devaluar o se puede revaluar, ¿verdad? Pero básicamente son dos cosas importantes. Primero es la confianza y segundo porque es una moneda de curso legal. Hasta aquí mi participación. Continúa mi compañera. Muy buenas, mi nombre es Scarlett Ortega y voy a seguir con la presentación. Voy a responder el interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre el valor monetario de un billete de 2 lempiras con uno de 500 lempiras? Entonces, antes que nada, vamos a aclarar que cuando hablamos de valor monetario, nos referimos a el poder que tiene una moneda para poder adquirir un bien o un servicio. Recordemos que antiguamente las personas no usaban monedas ni billetes, sino que lo que usaban eran los bienes, lo que ellos podían hacer. Entonces, cuando ellos necesitaban pieles, lo intercambiaban por aquellos que ellos tuvieran. Entonces, sin embargo, con el paso del tiempo, todo esto fue cambiando y aparecieron las monedas. Entonces, a partir de ese momento, las transacciones se hacían con ellas, con las monedas. De tal forma que según cuántas monedas yo tuviera, iba a poder comprar. Pero cada país creaba moneda diferente que tenían distintos valores y esto hacía que una moneda fuera más o que fuera menos poderosa. Por eso es importante conocer que cuando nos referimos al valor monetario, se trata del poder que tiene la moneda para adquirir un bien o un servicio. Por ejemplo, si yo tengo un billete de 2 lempiras y hay un producto que vale 2 lempiras y otro que vale 5 lempiras, en mi caso, el billete que tengo es solo suficiente para adquirir un producto que valga 2 lempiras o también menor a 2 lempiras, pero no podré comprar nada que supere el valor monetario que yo tengo en mi poder, que en este caso son 2 lempiras. En cambio, si yo tengo un billete de 500 lempiras, yo fácilmente puedo adquirir el producto de 5 lempiras o también puedo adquirir un producto que sea menor o de igual valor monetario, desde el valor monetario que yo tengo de 500 lempiras. Y esa es la diferencia. Hasta aquí mi participación. La compañera que sigue. Hola, muy buenas noches, estimado licenciado y compañeros. Mi nombre es Wendy Sánchez. ¿Por qué el Banco Central de Honduras no imprime más dinero, verdad? Para que haya más y que los hondureños tengan más dinero en sus bolsillos y así se reduzca la pobreza. Bueno, esta es la pregunta, ¿verdad? De por qué. Uno podríamos imaginar, ¿verdad? Que entre más dinero tengamos impreso, pues la pobreza va a bajar y no. ¿Qué es lo que sucede cuando hay mucho dinero en circulación? ¿Qué sucede? Que hay inflación. Es decir, que entre más dinero circule, ¿verdad? Menos valor tendrá este. Es decir, que las personas tendrán más poder adquisitivo de ciertos bienes y servicios. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Los valores se incrementan y podemos adquirir menos productos porque obviamente el precio se eleva, ¿verdad? Entonces, al haber mucho dinero en circulación, este pierde el valor, ¿verdad? Entonces, eso podría ser la razón y es la razón por la cual no se emite, no se imprime, ¿verdad? Tanto dinero porque no es en realidad un medio para reducir la pobreza. Continúa mi compañera. Buenas noches, compañeros y licenciados. Dándole seguimiento a las preguntas, a mí me tocó, ¿cuál es la diferencia entre el dinero orgánico y el dinero inorgánico? El dinero orgánico prácticamente es el que se encuentra en la calle, con el cual puedes adquirir algún bien, ¿verdad?
prácticamente es el dinero que está en circulación. La emisión orgánica viene siempre de la mano de una mayor actividad productiva, es decir, responde a una necesidad del público de usar más dinero. Por lo tanto, este dinero no genera inflación. Y también tenemos lo que es el dinero inorgánico. Este es el que se emite el Estado a través de bonos. Por ejemplo, adquisición de bonos de la deuda pública. También el Estado emite una cantidad de bonos de la deuda pública que usted como persona natural puede adquirirlo y devengar intereses. Al hablar del dinero inorgánico, se hace referencia a una cantidad monetaria que las autoridades de un país emiten, sin que exista un respaldo real, ¿verdad? Algunos gobiernos lo que hacen es realizar esta práctica cuando se encuentran en situaciones de déficit fiscal y no tienen la opción de incrementar sus impuestos de la nación. Más que todo, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de dinero orgánico y de dinero inorgánico. Esa es la diferencia. Continúa mi compañera. Bien, buenas noches a todos. Yo voy a concluir, ¿verdad?, con la última pregunta que dice, ¿qué es lo que hace que las monedas del euro, el dólar, la libra esterlina y el franco suizo tengan más valor que el lempira? Bueno, antes de contestar en sí a lo que es la pregunta, como algo general, ¿verdad? No solamente refiriéndonos a nuestra moneda, es que, ¿por qué fluctúan las monedas? Bueno, el valor de las monedas, ¿verdad? Fluctúan constantemente y es afectado, ¿verdad?, por una variedad de factores diferentes, que esto, ¿verdad? Estos factores incluyen lo que son las políticas monetarias del Banco Central, la inflación relativa con el otro país, el valor de las importaciones y exportaciones de X nación, las deudas públicas del país con otros países y la fluctuación, ¿verdad?, de las tasas de inflación de X país. Sabemos, ¿verdad?, que no todas las monedas fluctúan. Existen, ¿verdad?, casos en que los bancos centrales de un país intervienen en el mercado para que las monedas esté fija con respecto a otra. Lo que, ¿verdad?, esto produce que ellos inviertan mucho dinero para mantener el precio de la moneda estable, ¿verdad? Como en estos países que utilizan lo que es el euro, el dólar, etcétera. Hoy en día, ¿verdad? Sabemos que el valor ha cambiado drásticamente con el tiempo. Al igual, ¿verdad?, que la mayoría de las monedas que el lempira, ¿verdad?, es de libre flotación y se basa, ¿verdad?, en el valor de otras monedas del mundo. Entonces, respondiendo a lo que es en sí la pregunta, ¿verdad?, es que algunas de las principales razones del descenso del valor del lempira, ¿verdad?, son, número uno, la tasa de inflación, los tipos de intereses, la deuda pública, la demanda de divisas y la variabilidad, ¿verdad?, que tiene nuestra economía. Entonces, ¿verdad?, esas podemos decir que son las razones principales del por qué, ¿verdad?, nuestra moneda tiene un menor valor comparado al de otras. Esta ha sido toda nuestra participación de nuestro tema, ¿verdad?, que le da valor al dinero. Muchas gracias y buenas noches.